Revisemos el tema de potenciación. Para las propiedades de los exponentes, la regla del producto o multiplicación dice que si tenemos una multiplicación de las mismas bases, los exponentes de arriba se suman. Es decir, por ejemplo, para el primer inciso A, tenemos la misma base y se está multiplicando. Entonces sumamos los exponentes que tiene cada base. La primera, como aparentemente no tiene, vamos a indicar que es un 1. Entonces esto me quedaría m a la 1 más 2. Esto sería igual a m a la 3. Por ejemplo, en el inciso C tenemos la misma base 3 que se está multiplicando. Entonces sumamos los exponentes 3 y 1. Entonces aquí sería 3 elevado a la 3 más 1, sería 3 a la 4. Y en el último inciso tendríamos y igual a 3 más 23. Esto sería y a la 26. Regla de la base con exponente 0. Si tengo una base y tiene exponente 0, entonces eso es un 1. Pero A tiene que ser diferente de 0. Es decir, la base no puede ser 0. Por ejemplo, tenemos aquí 5 a la 0. Como tengo una base y tiene exponente 0, entonces esto va a ser 1. Igual para el segundo, como tengo una base y, pero tiene exponente 0, eso me da un 1. Y aquí, si se fijan, si aplicamos la regla anterior, si tengo una multiplicación de las mismas bases, sumo sus exponentes. Esto sería f elevado a la menos 4 más 4. Este valor de aquí es positivo, entonces sería menos 4 más 4. Y si sumas menos 4 más 4, te daría 0 de esta suma. Por lo tanto, una letra o una base con exponente 0 me da un 1. Igual acá abajo, no importa si es un valor negativo, si está encerrado entre paréntesis y todo esto está elevado a la 0 o tiene exponente 0, es un 1. Siguiente regla, si algo está en paréntesis y todo eso está elevado a un exponente n, donde n es cualquier número, entonces el resultado, o esto va a ser igual a cada uno de los que están adentro del paréntesis, pero elevados a ese exponente n. Por ejemplo, aquí en el inciso A, tengo esta multiplicación de 2 por 3, pero todo ello está elevado al cubo o al 3. Por lo tanto, el resultado de esto, o esto es igual a cada uno de estos valores elevado al cubo individualmente. 2 elevado a 3 multiplicado por 3 elevado a la 3. Así se expresaría. En el siguiente ejemplo, tengo x por y por z y todo esto está elevado a la 5. Por lo tanto, esto va a ser igual a cada uno de los productos de los factores elevado al 5 correspondiente. Y a la 5 por x a la 5 por y a la 5 por z a la 5. Regla de la potencia de una potencia. Si tengo una base con su potencia y esta a su vez está elevado a otra potencia, entonces las potencias se multiplican. Por ejemplo, en el inciso A tengo un 2 que tiene potencia 2, pero a su vez esto tiene otra potencia. Por lo tanto, se multiplican las potencias. Esto sería 2 a la 2 por 3 y esto sería 2 a la 6. Se multiplica este por este. Igual acá sería 10 a la 3 por 3, esto sería 10 a la 9. Aquí sería m, como hay potencia y tiene otra potencia, entonces multiplicas estas dos. 6 por 10, esto sería m a la 60. Aquí va a ser lo mismo, solamente que vas a multiplicar números con el mismo signo. Esto sería a elevado a la menos 2 por menos 3. Multiplicación, como son signos iguales, te da más, entonces esto sería a la más 2 por 3, serían 6. Esto sería a la 6. Aquí igual, sería x a la 4 por menos 5. Como se están multiplicando y tienen signos distintos, entonces esto te da menos. Esto sería x elevado a la menos 4 por 5, 20. Y acá es una combinación de la regla anterior. Esta potencia va a quedar elevada a cada potencia de los que están acá adentro. Esto sería como tener x a la 1 elevado a la 3 por y a la 2 elevado a la 3 por z 5 elevado a la 3. Y ahora sí, hacemos lo que aprendimos ahorita. Aquí hay una potencia que se multiplica con esta y esto me queda igual a x a la 1 por 3, 3 por y elevado a la 2 por 3, 6 por z elevado a la 5 por 3, z elevado a la 15. Siguiente, regla del cociente o la división para los exponentes. Si tenemos una base, si tenemos una división
que tiene la misma base, entonces los exponentes de las bases se van a restar. Al exponente de arriba le restamos el exponente del de abajo. Por ejemplo, aquí tengo la misma base en una división, por lo tanto vamos a restar el exponente que tiene el de arriba, que es 1, menos el exponente que tiene el de abajo. Entonces esto sería x a la 1 menos 4, y aquí como el primero es positivo y el segundo es negativo, gana el signo del número más grande. Entonces aquí sería x al mayor le quitamos el menor, me queda 3 y gana el signo del menos. Y aquí sería lo mismo, como tenemos una división y son las mismas bases, restamos el exponente de arriba menos el de abajo, y esto sería a la 5 menos 2, aquí gana el positivo, y 5 menos 2 son 3, esto es a al cubo. Si tenemos, cabe mencionar que si esta división no son la misma base, por ejemplo, si tengo a la x entre b a la x, yo no puedo restar aquí los exponentes. Y finalmente, como son la misma base y se están restando, aquí sería 2 a la 3 menos 3. 3 menos 3 es 0, y como vimos en la potencia del 0, 2 a la 0 es 1. Regla del exponente negativo. Si tenemos una base y tiene un exponente que es negativo, esto es igual a tener un 1 entre esa misma base con ese mismo exponente, pero ahora positivo. Por ejemplo, en el inciso A tenemos una base con exponente negativo. Esto va a ser igual a tener un 1 entre esa misma base con ese mismo exponente, pero positivo. Ya no es un menos 2, ahora es un 2, pero se colocó abajo en el denominador. Ahora, si te fijas, aquí tenemos una multiplicación de la misma base. Vamos a aplicar la primera regla que vimos. Se suman los exponentes. Entonces sería 3 menos 9. 3 menos 9 gana el signo del 9 y restamos 9 menos 3. Sería menos 6. Ahora tengo una base con un exponente negativo. Esto va a ser lo mismo que tener un 1 entre esa misma base con ese mismo exponente, pero ahora queda positivo. Ya no queda negativo, queda positivo. Siguiente ejemplo, en el inciso C tenemos una base que tiene una potencia y tiene aparte otra potencia. Vamos a aplicar la potencia de la potencia, es decir, se van a multiplicar estos dos. Tendré aquí 2 a la 2 por menos 1, y 2 por menos 1 es menos 1, menos 2, perdón. Ahora, esto es una base con un exponente negativo. Es lo mismo que tener un 1 entre esa misma base con ese mismo exponente, pero positivo. Y 2 a la 2, 2 al cuadrado es 4. También se puede reducir ahí. Y en este ejemplo tenemos una base, pero el exponente que tienes aquí es 1. Acuérdate que si no tiene exponente, tengo que interpretar que es 1. Por lo tanto, es una potencia de una potencia. Y esto sería menos 3 a la 1 por menos 3. Esto es igual a menos 3 elevado a la 1 por menos 3. Sería menos 3. Y como tengo una base con un exponente negativo, esto es lo mismo que tener un 1 entre el menos 3 con su misma base, pero ahora positiva. La tengo que poner aquí 3. Y así te queda. Podemos desarrollar todavía un poquito más este 3 al cubo, que sería menos 3 por 3 por 3. Esto sería menos 27. Última regla. Regla cuando tenemos una división, una fracción o un cociente elevado a un exponente. Lo que tenemos aquí es que el exponente va a ir tanto al numerador como al denominador, como se ve aquí. Entonces, en el ejemplo 1 sería aquí, como tengo esta división o esta fracción, este exponente 5 va a ir tanto al numerador como al denominador. Y esto sería x elevado a la 5 entre y elevado a la 5. Cada letra, numerador tanto denominador, quedan con el exponente. Siguiente. Ahora, tenemos lo mismo, solamente que aquí en el numerador tiene un exponente o una potencia, entonces va a ser una potencia de una potencia. Y esto sería a la menos 2, queda con el exponente 5, entre d a la 3, queda con el exponente 5. Esto es una potencia de potencia, se multiplican aquí. Sería aquí a la menos 2 por 5, entre, lo mismo sucede abajo, d, como es una potencia de otra potencia, entonces sería 3 por 5, y aquí sería menos 2 por 5
sería a la menos 10 entre d a la 15. Recuerda que podemos poner esto como de esta forma: 1 entre a la 10, es decir, cuando tenemos una potencia negativa, podemos poner un 1 entre esa potencia dividida entre la misma base pero positiva, multiplicando a 1 entre d a la 15. Y si aquí hacemos o operamos las fracciones numerador por numerador, me quedaría 1 por 1, 1 entre denominador por denominador, a la 10 por d a la 10, quedan a la 10 por d a la 15. No se suman las potencias porque no son la misma base. Ok, resolvemos estos ejemplos de potenciación. Evalúa las potencias siguientes. Aquí tenemos la base 2 que se está repitiendo 3 veces, por lo tanto se multiplica el 2 consecutivamente 3 veces. Y sería 2 por 2, 4 por 2 son 8. Aquí en el ejemplo 3 tenemos una base menos 3 que se está elevando a la potencia 4, por lo tanto se va a multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 4 veces. Ahora contamos los signos menos y como aparecen 4 veces, o sea, par, da más. Ahora sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. En el ejemplo 5 tengo una base con exponente 3 y eso a su vez tiene otra potencia, por lo tanto es potencia de potencia. Lo que va a suceder aquí es que el 3 al cubo se va a multiplicar sus exponentes, 3 por 0. Esto nos daría 0 y cualquier base con potencia 0 da 1. En el ejemplo 7 tenemos una base negativa que tiene exponente 3. Entonces multiplicamos menos 3 por menos 3 por menos 3. 3 veces. Entonces aquí como el menos aparece 3 veces, o sea impar, esto da menos. Y 3 por 3 por 3 son 27. En el ejemplo 9 tenemos una base que tiene potencia negativa. Entonces esto por la regla anterior, 2 a la menos 3 puede expresarse como 1 entre 2 con esa misma potencia, con el 3, pero ahora ya no negativa sino positiva. Y 2 a la 3 en el denominador, en la parte de abajo, sería 2 por 2 por 2, 3 veces. Y esto nos daría 1 entre 2 por 2 son 4 y por 2 son 8, sería 1 octavo. En el ejemplo 11 tenemos una base negativa con potencia 3 que tiene otra potencia de 0. Entonces habrá que multiplicar las potencias. Esto nos quedaría menos 4 elevado a la 3 por 0. Esto sería menos 4 elevado a la 0 y esto daría 1, porque cualquier base con exponente 0 da 1.